licenciado Jonathan Rodas. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente. Paleógrafo en el Archivo Histórico de Gobernación de la ciudad de Quetzaltenango, catalogador de la Biblioteca del historiador José Manuel Montúfar Aparicio, miembro del Grupo Holístico Prometeo de Quetzaltenango, ex vicepresidente de la Casa de la Cultura de la Villa de San Luis Salcajá, escritor de la revista digital The Reading, en la cual ha publicado diversos temas históricos y culturales, uno de ellos dedicado a Enrique Gómez Carrillo. Su ponencia es Evocaciones del Medievo en 30 años de mi vida. Adelante, licenciado. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Muchas gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer al doctor Johan Melchor, porque él fue el que me incitó en primer lugar a leer a Enrique Gómez Carrillo cuando muy nos conocimos. Y en segundo lugar quiero agradecerle a mi mentor y maestro Carlos Roberto Seijas, que aparte de padrino ha sido un iniciador para mí en el mundo literario. Muy bien, yo quiero evocar una forma distinta de ver la literatura. Realmente la literatura, creo yo que desde el modernismo para acá ha perdido cierto valor de una lectura simbólica. Simbólica desde el punto de vista de la recuperación del mundo clásico. Ya creo que Occidente es la suma de Jerusalén, de Grecia y de Roma. Y nuestra forma, nuestro lenguaje es una deconstrucción del lenguaje latino. Entonces, a mí me interesó realmente estudiar la historia o ver y evocar el medievo en Gómez Carrillo, porque a la hora de leer 30 años de mi vida me di cuenta de que Gómez Carrillo no solo veía una París bohemia, y ahorita vamos a ver un poco de lo que él escribió, sino que él también quiso retornar a ese saber tradicional, a ese saber medieval y a esa cultura. Hay un texto de Byung-Chul Han que me parece interesante, que se llama La desaparición de los rituales, y él evoca un poco lo que está pasando en este momento, ¿no? Que hemos perdido esa ritualidad, ese contacto humano a través de estas plataformas modernas, técnicas y tecnológicas que pues dan progreso a la humanidad, pero que también deja una frialdad, ¿ya? Deja una frialdad y hay una especie de falta de contacto con el ser humano. Y creo que esa falta de contacto la estamos perdiendo gracias a la pandemia que está sucediendo hoy en día, y gracias a esa ceremonia que teníamos, el hecho de saludarnos, el hecho de tener contactos directos y el hecho de poder tener una cordialidad presencial. Byung-Chul Han decía que el mundo sufre hoy una fuerte carencia de lo simbólico. Los datos y la información carecen de toda fuerza simbólica y por eso no permiten ningún reconocimiento. En el vacío simbólico pierden aquellas imágenes y metáforas generadoras de sentido y fundamentadoras de comunidad, que es la totalidad de la vida. Gómez Carrillo llega a un país al cual en primer contacto queda totalmente enamorado, ¿no? Encuentra el país el país bohemio, el país de los cafés, el país de las tabernas, el país del contacto literario. Él pronto abandona ese círculo latino y se acerca a lo francés, ¿no? Y él mismo lo dice en 30 años de mi vida. Pero cuando a Gómez Carrillo se le hace ir a Madrid, se le da la orden de abandonar París,
creo que viene la decadencia de Gómez Carrillo, ¿no? Creo que viene la forma de expresar la tristeza que siente a la hora de abandonar París, y él mismo lo dice, que cuando está en París, en la Rue Ducasse, que había sido en otros tiempos las escuelas de la gente medieval, complacíame en representarme llena de aventuras y de pinturas y de canciones. Sus muros viejos, los cuales me inspiraban novelescos sueños de antiguos esplendores y de románticas aventuras. Agustín Gómez Carrillo nos hablaba ahí del heroísmo y del amor, donde profesaba su pureza del ideal caballeresco, que es el ideal que se daba en la Edad Media, el cual había resurgido en un siglo anterior con la literatura gótica. Recordemos que en el siglo XVIII, que yo podría decir que el siglo XVIII es un eliminador y un destructor del mito y de la lectura como símbolo, Gómez Carrillo evoca este pasado medieval de París, y no lo había hecho él. Yo creo que todos estos autores modernos venían de Poe. Poe tiene toda la estructura literaria que da después una fuente de inspiración para muchos escritores. Y él nos habla, Gómez Carrillo nos habla de la arquitectura medieval, lo que significó ya ese acercamiento a esa época medieval. El medievo no es esa época oscura que nos quieren vender, ¿ya? Sino el medievo lo que hace es recuperar todo ese saber clásico perdido. Quizá estaba en los monasterios y no se encontraba en la gente vulgar, pero había un reservorio del pensamiento clásico dentro de la Edad Media, y el hecho de que se haya perdido este saber, que dicen que en el Renacimiento vuelven a renacer, estaban totalmente equivocados. Huizinga dice, el historiador Huizinga, dice que el Renacimiento lo hemos visto de una forma errónea, ¿ya? Porque el Renacimiento pasa de ser del trabajo y del arte sacro, del arte religioso, a hacer una pintura de mercancía. Y entonces perdemos todo ese saber clásico y todo ese saber hermético que se encontraba. Y a la hora de hablar de saber hermético, hablamos específicamente de Hermes, que era el mensajero de los dioses, quien era el que conectaba la inspiración divina entre lo divino y de lo humano. Decía pues Gómez Carrillo: me pasaba los días despidiéndome de los amigos, de las piedras, de las fuentes, de los árboles, de las nubes, de las callejuelas viejas que rodeaban mi hotel, dando a mi barrio un carácter único de misterio gótico, inspirándome de pronto en el amor infinito. Continúa diciendo: evocaba lecturas frescas, reconstruía con la imaginación la ciudad de la Edad Media y las poblaciones de frailes, de curiales, de doctores, de juglares, de estudiantes, de poetas, de vírgenes locas por sus cuerpos, de damas veladas y de beatas, mezclando la visión de Notre Dame, tan romántica, tan sombría, tan teatral, a los pintorescos y precisos de la vida del maestre Fréon Villon. Formábase en mí un delicioso universo soñado, ya el delicioso universo de la Edad Media. La guía más docta de París dice: en medio de los estudiantes ricos que asistían a los cursos y de los camaristas que trabajaban bajo la férula de los pedagogos y que vivían en colegios de la Rue de la Fou, la mayoría de los escolares eran verdaderos mendigos vagabundos que dominaban bajo las estrellas y se alimentaban de limosnas. Recordemos que la universidad nace en la Edad Media, precisamente en Francia, en Italia, y posteriormente la Universidad de Francia, de París,
Y recordemos a los goliardos, que eran personas que se unían y se encontraban más o menos como en una época socrática, y no les importaba la riqueza, sino que simplemente ese amor por la cultura, ese amor por la trascendencia. Ya decía Fulcanelli, a la hora de hablar de Notre Dame, que visitar una catedral gótica nos sentimos inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración, incapaces de sustraernos a la atracción de lo maravilloso, a la magia de lo espléndido, de lo inmenso, de lo vertiginoso, de esas obras divinas más que humanas, ya que la catedral gótica estaba hecha en elevación. ¿Por qué? Porque nos quería conectar con la divinidad. Eran catedrales de luz, y recordemos que la Edad Media le daba un valor místico a la luz, ¿ya? Y Gómez Carrillo lo entendía perfectamente. Me parece también interesante cómo las vías medievales que encontraba Gómez Carrillo dentro del país de la Bohemia, decía que dormían en sueños muy parecidos a la muerte. De trecho en trecho veíase alguna ventana, un pálido reflejo de la sepulcral. No se descubría por allí un ser humano, no se oían murmullos. Es importante el interés que Enrique Gómez Carrillo da también por el florentino Dante Alighieri, al manifestar que esa curiosidad que tenía al decir: lo único que me preocupaba era averiguar dónde, en aquella corta arteria, había podido elevarse las aulas ilustres que, según la tradición, frecuentaba el Dante, ¿ya? Y entonces aquí venimos a retomar todo ese saber clásico que existe en Dante Alighieri, porque Dante, en su comedia, lo que hace es fusionar todo el pensamiento católico de la época, pero mezclándolo con todo el sistema y el saber clásico de Homero, de Hesíodo, de los trágicos, porque si ustedes leen, y sé que han leído la Divina Comedia, se darán cuenta que el infierno de Dante está plagado de referencias de mitologemas, como diría Karl Kerenyi, de mitologemas al pasado clásico medieval, pasado clásico griego. Santa María, ya que decía Gómez Carrillo, ya que no has querido permitirme que viva aquí en París, dame por lo menos la fuerza necesaria para soportar mi destierro. A través de los siglos figurábame ver la Divina Comedia, joven aún, inclinándome también en aquella misma iglesia y pidiendo a la misma Madonna que lo hizo Dante una energía igual a la que yo solicitaba para no desesperarme. Gómez Carrillo estaba en la modernidad, ¿ya? Y la modernidad ya la hablaba Baudelaire, porque Baudelaire fue el primero en tocar el tema de la modernité, y Baudelaire hablaba de la modernidad como algo fluido, algo que no tenía sostén, algo que pasaba, que se perdía, algo que no tenía un fundamento básico. Y Baudelaire no elogió la modernidad. Baudelaire lo que hacía era criticar la modernidad, porque Baudelaire decía que la modernidad era la pérdida de lo trascendente, la pérdida de ese conocimiento que trasciende. Hubo un tema en esta ponencia que se hablaba de la muerte y resurrección de Gómez Carrillo. Yo creo que Gómez Carrillo pasó por una prueba iniciática, ya como lo haría Dante, ya como lo haría Virgilio, ya como lo haría Eneas en la Eneida, de un descenso a los infiernos, ¿no? Y ese en ínferos, ese descenso infernal, se puede tomar como esa decadencia que él ve al abandonar París, que era su capital, que era su paraíso, y poder llegar a Madrid, y él mismo lo dice, la miseria de Madrid, y él pasa un tormento por Madrid, pero recordemos que el mismo Dante decía que había que pasar por el infierno para poder llegar al paraíso. Hay una cuestión que me parece muy, muy interesante a la hora de que Gómez Carrillo está a punto de irse de París. Y dice: alucinando yo me encontraba en Villon, envuelto en un manto
esperando junto a un postigo a la dama de sus pensamientos. En una esquina, a la puerta de una carbonería, una lámpara minúscula ardía a los pies de una virgen de piedra, en un nicho profundo. Instintivamente llevábame a los labios la señal de la cruz. Luego dije: Madre de Dios, ten compasión de mi alma. Luego caí en hinojos, con los párpados llenos de lágrimas, y suspiré en silencio de la noche como un pobre abandonado. Del simbolismo medieval podemos tomar el simbolismo de la Madonna, el simbolismo de la Virgen, que fue incluso en la Edad Media superior a la devoción que se le tenía al propio Cristo. Creo que lo que hace aquí Gómez Carrillo es retroceder, dejar un poco esa modernidad y retroceder a lo más profundo de su alma y retornar a esos conocimientos y a esos saberes tradicionales que se habían perdido, pero que él estaba recuperando. Yo no sé si Gómez Carrillo leyó a Proust, espero que lo haya hecho, me imagino que lo hizo. Y Proust, en el Busca del Tiempo Perdido, quiere recuperar ese tiempo que se había perdido, ¿no? Ese tiempo que habían perdido en París y donde se estaba modernizando. Ya lo decía Carl Gustav Jung, que cuando se da la reforma protestante y después las otras dos grandes revoluciones, que es la revolución francesa y la revolución industrial, que esta última quiso hacernos parte de un engranaje de una máquina, y viene Gómez Carrillo y él regresa y retorna a este saber clásico. Y decía de Proust, porque Proust en su tercer libro, que es El mundo de Hermans, Proust quiere recuperar todo ese saber tradicional que había perdido París, que había perdido Francia, de condes, de duques, de aristocracia, de todo ese mundo clásico. Lo quiso recuperar al escribir sobre este tiempo perdido, el tiempo que se había ido. También he citado algunos autores que podrían llamarse incluso apocalípticos, o que Humberto Eco podría llamar apocalípticos, y Guénon decía que la crisis del mundo moderno indica que la verdadera Edad Media se extiende desde el reinado de Carlomagno hasta el comienzo del siglo XIV, y es en esta última fecha donde empieza una decadencia que a través de etapas diversas irá acentuándose hacia la modernidad. Para este autor es ahí donde está el verdadero punto de partida de la crisis del mundo moderno, el comienzo de la degradación de la cristiandad a la que se identificaba esencialmente la civilización occidental. Ya decía Jung que cuando se da la reforma protestante, se pierde todo el imaginario católico que existía se pierde, ¿ya? Como diría un maestro, ahorita nosotros en Latinoamérica entramos a una iglesia y los santos casi que nos caen encima, todo ese mundo simbólico, escultural y pictórico se nos viene encima, pero lo pierde la Europa protestante. ¿Y qué es lo que hace? Es buscar el símbolo. ¿Y cuál es ese reservorio del símbolo? Es la literatura. La literatura es la que atrapa ese saber perdido, ese saber que se había convertido en mercantilista, porque, como había repetido anteriormente, la Edad Media crea un espacio de unidad. Todo, absolutamente todo, su cosmogonía, su saber tradicional estaba contemplado desde el sexo, la reproducción, la vida, la muerte, la siembra y la cosecha. Todo tenía que ver con una unidad divina, y es el Renacimiento el que empieza a destruir esta forma de ver y que recuperan los escritores. Ya lo hacía William Blake en Inglaterra, ya lo hacía Alan Poe en Estados Unidos, cuando quiere volver a encontrar en el hombre de la multitud, que es el hombre que se encuentra en la modernidad y que no sabe quién es y no sabe ponerse en uno de esos lugares, que quieren regresar y retornar a ese saber. Para Guénon el Renacimiento no es más que la muerte de muchas cosas,
bajo pretexto de volver de nuevo a una civilización grecolatina o grecorromana, pero tenía más un carácter artificial, puesto que se trataba de formas que desde hace siglos había dejado de vivirse, la vida verdadera. En cuanto a las ciencias tradicionales como la alquimia, después de haber tenido una gran manifestación en esta época, desapareció. Por eso podemos encontrar en Gómez Carrillo también, aparte de la modernidad que ya se ha expuesto en estas conferencias y que se han dado de forma muy paulatinas, se ha determinado que Gómez Carrillo pretendía una modernidad, pero también tenía una especie de regresar a lo tradicional, de regresar a lo clásico. Y me parece muy curioso que es exactamente cuando Gómez Carrillo está en su momento más trágico, cuando está en su momento de mayor crisis espiritual, es cuando regresa y encuentra en París no esa ciudad moderna, sino esa ciudad medieval que había sido perdida por lo simbólico. Concluyo pues mi ponencia que se han perdido los símbolos históricos que no pueden encontrarse con sustitutos. Se encuentra hoy en una situación difícil. Ante él se abre la nada, frente al cual el hombre aparta el rostro con miedo. Esta es la conclusión a la que he llegado a leer en 30 años de mi vida. Un Enrique Gómez Carrillo, impresionado con los vestigios medievales que no solo cuentan un hecho del pasado, sino que hablan de una época en la que el hombre estaba más conectado con la divinidad. Y es entonces cuando Enrique, además de encontrar en París un país bohemio, se topa con una ciudad de la Edad Media, repleta de símbolos sagrados, plasmados en su arquitectura, en sus callejuelas secretas que inspiraban ideales caballerescos. Y es ahí donde encuentra el amor de Beatrice, que realmente ennoblece y que, como diría el Dante, mueve al sol y a las estrellas. Muchas gracias. El doctor Feliu levantó la mano, por favor, adelante, doctor. Gracias, Jonathan. Gracias, Luis Antonio. Excelente exposición. Hay una conexión muy interesante a través de estos procesos que también lo atan un poco más a algunas ideas del modernismo, que es toda la aproximación que se hace hacia el mundo de ese espiritualismo, del ocultismo, digamos, ¿verdad? La idea de las ideas de Madame Blavatsky, etcétera. Y hay una tesis que se hizo en la Universidad Landívar sobre esa temática en torno a la obra de Rubén Darío, ¿verdad? Que habla precisamente de cómo a partir del simbolismo francés y del romanticismo se empieza a explorar esta idea mucho más, como lo diríamos, esotérica. Ese es el término exacto, ¿verdad? Es el esoterismo de la comunión, digamos, religiosa. También para mí tiene mucho que ver en esa estética el trabajo de Gómez Carrillo relacionado con las culturas orientales, ¿verdad? La idea, como mencioné yo, de que precisamente ese rescate de lo ritual, esa búsqueda, yo la llamé, creo, antropológica de un elemento místico, forma una parte fundamental también de esa dirección que él toma. Quizás también en ese sentido la siguiente muerte a la que yo hacía referencia tiene que ver con la manera en la que es precisamente la psicología freudiana la que lleva un poco a la dirección de, bueno, freudiana y junguiana también, ¿verdad? A la nueva dirección de la literatura latinoamericana que busca ese simbolismo en espacios subconscientes,
más que en la exploración directa del espacio cultural, ¿verdad? Muy interesante, de nuevo. Buenas ideas.